verte bien este verano está al alcance de tu mano en Beauty Planet. Para combatir, mira, adiposidades localizadas, flacidez, celulitis, ese rollito rebelde que no bajás con dieta ni ejercicio y necesitas ayuda, bueno, en Beauty Planet, resultados reales con aparatología de primera generación, última generación. La vanguardia en estética como siempre. Agenda tu consulta sin costo para armar tu plan a medida llamando al 2711-9115 o visitando su web o redes sociales. Están con un 25% de descuento, así que no dejen pasar la oportunidad. Ah, y no te olvides de mencionar cuando llames y agendes el nombre de esta boca mía del programa. Parece que hay descuentos extras. Yo te lo comento nada más. Retomamos. Antes de ir a la pausa, alguien introdujo, mencionó el PIT-CNT, bueno, y recordarles nada más que en el 2015, porque todos los años el Frente Amplio al pasaje de año subía tarifas, ¿no? Entonces cuando en el 2015 ocurre, se le van a quejar Fernando Pereira a Mujica, además partiendo de la base de un cálculo que le daba que OCE había subido, había aumentado por encima de la inflación. Es más, en ese momento Fernando Pereira hasta planteaba que, por ejemplo, para el caso de UTE, se manejaran tarifas diferenciales, porque no era lo mismo el peso de ese aumento para un trabajador que para alguien que era un monto simbólico. Lo que es un debate muy interesante que se puede plantear en otro momento, ¿no? La pregunta es, bueno, a ver, en realidad, si todos los años se ajustaron las tarifas, al menos acercándose a la inflación, por un tema de responsabilidad fiscal y de orden de la casa y sus economías, ¿por qué justo ahora no? ¿No? ¿Será cierto lo que plantea el presidente electo, que de haber ganado Martínez, las subían seguro? ¿Se ajustaban seguro? A ver, vamos a sumar en este análisis la voz del economista Agustín Iturralde. Lo tenemos en línea telefónica en este momento. Muy buenas tardes, Agustín. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Victoria. ¿Cómo van? Bien. A ver, una pregunta para empezar. El número de los 400 millones a los que hizo referencia el presidente electo en la entrevista ayer en Telenoche es un número que remite, según algunos entendidos, a un año entero, no a los 2 meses que significarían este ajuste en enero. Este congelado, digamos, anunciado. ¿Cómo se llega a ese número de 400? ¿Qué se calcula para llegar a esa cifra? Es así. La cifra esa lo que muestra es, bueno, cómo el congelamiento nominal, porque lo que estamos hablando acá es que las tarifas quedan iguales en términos nominales. Sí. Todos sabemos que todos los años, no hace falta ser economista para saber que todos los años las cosas suben, sí, y suben los precios de las cosas en el supermercado y suben los sueldos. Sí. El asunto es la relación entre, bueno, los ingresos y el costo de las cosas. Las empresas públicas sufrieron este año de una inflación de arriba del 8% que va a cerrar, aumentos en sus costos. Los costos de las empresas, le compran insumos, pagan salarios, como cualquier organización que vende un servicio tiene costos. Tiene costos que han subido y les están congelando sus precios de venta. ¿Qué va a pasar naturalmente? Y bueno, claramente o pueden perder plata o van a ganar menos plata. En el caso de ANCAP es particularmente delicado, que tenemos que el precio del petróleo ha subido significativamente y el precio del dólar, en este país no tenemos petróleo, el precio del dólar que también ha subido, lo cual impacta en los costos de producción de combustible. Sí. Entonces lo que tenemos es un congelamiento nominal de las tarifas, que es una caída del valor real de las tarifas. Eso es lo que estamos discutiendo. Los 400 millones de dólares serían el costo de todo el año de mantener congeladas en términos nominales durante todo el 2020 las tarifas. Por eso, no es siempre se llega a esa cifra entonces previendo que tampoco las va a ajustar el gobierno entrante en un año por lo menos. Esa es la discusión que creo que está en la mesa. Creo que acá hay como 2 cosas que me parece bien importante tener claro. Una primera, bueno, que la discusión está mal dada, ¿no? No está mal dada de ahora. Ahora están discutiendo a quién le toca ponerle el cascabel al gato. Exacto, y a quién le toca actualizar los precios de las tarifas. ¿Esa discusión no es válida? Es válida, pero es más política que económica. Yo creo que es una discusión capaz que para algún politólogo tome el tema y diga, bueno, acá lo que están viendo es quién se hace cargo. Quizás lo razonable hubiera sido que se siente el ministro de Economía actual y la ministra de Economía entrante, sí, y entre los dos se hagan cargo de hacer lo que hay que hacer, que nadie duda que en la coyuntura actual, que tenemos problemas de gobernanza de las empresas públicas, los costos de las tarifas deberían ser individuales según la empresa, no un aumento para todas por igual. ¿Está en la línea de las tarifas diferenciales?
Pero quizás hay algunas empresas que su situación indica que tienen que aumentar sus tarifas, caso ANCAP, como estoy mencionando, y otras que han tenido reformas, ganancias de eficiencia y no tengan que aumentar. El tema es que aquí simplemente estamos discutiendo del asunto fiscal. Bueno, ¿cuánta plata le puede costar o no? Y el gobierno saliente diciéndole, bueno, esto que lo resuelva el que viene, y no haciendo lo que hace todos los años, todos los primeros de enero, y el gobierno entrante, bueno, queriendo que lo haga el gobierno. Y ese no hacer lo que ha hecho todos los eneros, ¿es irresponsabilidad? ¿Es demagogia? ¿Qué es? Y bueno, y creo que ahí es más un tema de análisis político, pero sin duda yo creo que en la situación actual fiscal y con el informe de Fitch del día de ayer hay una cuota de responsabilidad. No permitir que la situación fiscal se siga deteriorando cuando ya estamos casi en el 5%, y esto si lo anualizáramos, que creo que no va a ser anualizable porque el gobierno entrante va a tener que asumir, si no lo asume que está ahora, asumir la situación y hacer el ajuste de tarifas. Pero si se iría casi a 5%. Iturralde, perdón, ¿qué está queriendo decir? ¿Que sí o sí se van a tener que aumentar en marzo? Y sí, muy probablemente el gobierno entrante va a tener que actualizar el precio de las tarifas y dejarlos iguales en términos reales. No permitir el discurso del gobierno entrante es, bueno, vamos a bajar las tarifas después que pongamos la casa en orden. Bueno, va a haber que retrasar ese momento. Exactamente, yo creo que va a tener que congelar las tarifas en términos reales, no nominales, o sea, actualizar el precio por inflación y bueno, y tratar de ordenar las cuentas públicas para, bueno, eventualmente al final del camino poder bajar. Pero yo quiero decir una cosa más, si me permite, Victoria, que creo que lo que deberíamos tratar todos es que hacer fuerza para que la discusión cambie de su eje. ¿Cuál debería ser el eje hoy de la discusión? Creo que el eje está muy planteado en el asunto político, de quién paga el costo, y en el asunto fiscal, de, bueno, más o menos recursos para el Estado. ¿Cómo sacamos de las tarifas públicas más recursos, o en algunas empresas si el Estado tiene que poner recursos? En el mundo, las empresas que funcionan, públicas o privadas, tienen, las empresas públicas, las empresas que brindan servicios públicos, como esto que estamos hablando, tienen una regulación distinta. Y quien brinda el servicio no es quien define el precio, hay agencias reguladoras. En Uruguay tenemos muy confundido lo que es la propiedad de la empresa que es pública con la regulación. No tenemos agencias reguladoras potentes que controlen la calidad y los precios, y a la vez tenemos empresas públicas que en algunos casos se ha hecho muy evidente que no han construido un management y una burocracia de buena calidad que permitan tener una gestión corporativa más parecida al del mundo privado. Que sean empresas públicas. Eso sería sacar un poco la discusión del eje, perdón que lo interrumpa, que siempre se asocia la tarifa pública con la recaudación fiscal, porque de alguna manera después es cuando aparece ese límite tan difuso, lo que después genera cuando se acusa de tarifazo, de aumento de impuestos encubierto. ¿Sería para ese fin? Exactamente, exactamente. En la teoría económica nadie duda que los servicios públicos no tienen que ser una fuente de recaudación. Pero lo terminan siendo en los hechos. Claramente en Uruguay hay una historia muy larga, que no es de este gobierno, tampoco muy larga, de usarse para ese tipo de temas. Y bueno, y ahora, en el medio de una acción fiscal crítica en términos uruguayos, el déficit más alto de los últimos 30 años, que con el congelamiento actual pasaría el 5,5%. Es realmente muy preocupante. Obviamente no va a ser la excepción, por lo menos en el corto plazo, que las tarifas públicas tengan implicancias fiscales y que estemos viendo qué podemos recaudar de cada empresa. Pero no debería ser así. Deberíamos tener servicios públicos de eficiencia con tarifas fijadas por entes reguladores con otro peso, y la recaudación tiene que ser a través de impuestos transparentes, como pagan las empresas y las personas, pero no a través de tarifas públicas, que lo que termina haciendo es distorsionar los costos de la economía. Uruguay es caro y es caro producir, y hay problemas de competitividad, entre otras cosas, porque tenemos tarifas públicas muy caras en comparación con la región y en comparación con el mundo, que le quitan competitividad a nuestras empresas. Entonces, en resumen, creo que hay una discusión fiscal y política, que es la que se está dando ahora y la que entendemos que los gobiernos entrante y saliente tienen que dar, pero hay una discusión de fondo que es, bueno, cómo vamos a gestionar nuestras empresas públicas, cómo vamos a lograr tener mayor eficiencia y cómo vamos a obtener precios que realmente reflejen los costos y no sean un instrumento de recaudación del gobierno de turno. Está muy bien, muchas gracias por ese enfoque, porque de verdad nos saca del eje. Iturralde, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Saludos para todos. Saludos. Bien, vamos a ir cerrando entonces, ¿les parece? Está muy bien ese planteo y ese es un debate súper interesante. Pero en la emergencia, claro, la emergencia hoy te lleva al eje anterior, ¿no? Y es el que va a tener que resolver el gobierno entrante. Opiniones finales sobre este asunto,
Yo creo que es interesante lo que dice Agustín, desde el punto de vista de que hay que tener un gerenciamiento eficaz, correcto. Él lo pone como ejemplo en lo privado, y lo privado no siempre es garantía de eso, vamos a entendernos, porque conocemos decenas de empresas privadas que se han fundido y que se han gestionado mal. O sea, yo creo sí en un gerenciamiento eficaz, y creo que el gran debate de fondo es lo que está planteando, es qué empresas públicas tenemos. ¿Son motores de desarrollo o son generadores de servicios y cuáles tienen que cobrar de acuerdo a lo que generan? Sí, ¿para recaudar o no? Son una prolongación del MIDES, que también ha sido... Que ese es un tema que como sociedad nos debemos, ¿está? Es decir, tenemos que sacar las empresas públicas para financiar escuelas o no. Claro, es un tema, es otra discusión. Es otra discusión que... No, pero hay que darla en algún momento. Definir el gerenciamiento. Perfecto, hay que darla, pero me parece que justo darla de cara a un mes de enero, cuando tenés un déficit fiscal que alcanza el 5%, está difícil. Creo que lo que tendría que suceder es lo que también dijo Agustín, deberían realmente sentarse quienes van a ser los ministros de Economía, quienes van a ser los de OPP. Hoy hubo una reunión, pero salieron los dos en sus mismas posiciones, acercar posiciones y al menos ajustar por el IPC. Bien, Pepe. Sí, el 4,7% de déficit fiscal no amerita estar esperando mucho. Pero, perdón, vos lo que dijiste, Vero, es que todavía tenés la esperanza de que este gobierno cambie la decisión. Lo que a mí me gustaría ver, porque más tarde o más temprano vamos a pagar igual el costo de esto. Exactamente, por eso estoy de acuerdo que es una discusión válida la de las empresas públicas, pero no para dar ahora. La urgencia es ahora, en el 2020, ya hay que solucionarlo. Bien. Por aquí, ¿alguien quiere decir algo más? Me parece que acá falló en la escena de la transición, en el escalón de la transición, falló la política y eso me parece siempre una mala noticia, aunque lo que se está confirmando no es una novedad. No, yo me reafirmo en lo último que dijo Agustín, en que se merece el país una discusión sobre las empresas públicas deben dar servicios y cobrar por esos servicios y no ser fuente de recaudación. Bien. No, simplemente reiterar el concepto, cuidado con los errores de cálculo. Cuidado con los errores de cálculo, los económicos y también y sobre todo los cálculos políticos. Porque cuando uno se equivoca en el cálculo político, el costo es mucho más grande del que se podía haber evitado asumiendo las decisiones correctas. Y el primer problema político que puede tener la nueva coalición de gobierno justamente es ese. Discutir a la interna qué va a pasar con estos temas. Bien. Mientras tanto, además de esta transición que ya empezó a mostrar un perfil un poco más complejo con este asunto de las tarifas, el gobierno entrante se apresta a la redacción del famoso proyecto de ley de urgente consideración que ha generado en el oficialismo, muchas dudas, mucha incertidumbre, que han manejado con mucha cautela los integrantes de la coalición, pero que en definitiva es hora y tiempo de empezar a mostrarlo, al punto que el propio presidente electo lo que quiere es, el 1 de marzo, tenerlo acá arriba, para empezar a jugar, como él dice, ¿no? Con todo ya encaminado. ¿Qué es lo que se está encaminando? A ver.